que ya está aquí con nosotros. Hola, buenas tardes a todas. ¿Me escucháis bien? Sí. Perfectamente, vale, Sara, bienvenida. Encantada, lo primero de todo. Hola, bueno, Sara. Me he presentado muy bien y ya sabe la gente de lo que voy a hablar en mi trabajo. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cuando quieras puedes comenzar con tu presentación vale. Y nos vemos al finalizar para hacerte las preguntas. Vale, perfecto. Gracias a vosotras. Bueno, pues centrándome ya un poquito, volvemos otra vez a la parte asistencial. Voy a hablar del manejo de la crisis asmática dentro de un servicio de urgencias, enfocado un poquito más hacia nosotros los enfermeros. En resumen, la crisis asmática constituye una de las principales causas de consulta dentro de los servicios de urgencias, representando una situación potencialmente grave para nuestros pacientes. Esto va a requerir una intervención inmediata y oportuna en cada caso. El manejo adecuado por parte de nosotros los enfermeros es fundamental para estabilizar al paciente, prevenir complicaciones y reducir la morbimortalidad asociada. El objetivo fundamental de trabajo va a ser cómo vamos a manejar la crisis asmática dentro de un servicio de urgencias desde la perspectiva de enfermería, describiendo cómo realizamos esa valoración inicial, cómo clasificamos la gravedad de estos pacientes y las intervenciones terapéuticas inmediatas que debemos realizar. Sabemos que una actuación basada en evidencia científica, la aplicación de protocolos estandarizados y una valoración integral de nuestro paciente va a mejorar significativamente la calidad de la atención y los resultados clínicos de nuestros pacientes. El objetivo general del trabajo, analizar y describir el manejo integral de la crisis dentro del servicio de urgencias enfocado para nosotros los enfermeros, con el fin de optimizar la atención, disminuir complicaciones y mejorar resultados clínicos del paciente. Y así como objetivos específicos, describir un poco la fisiopatología de lo que es la crisis asmática, identificar los criterios clínicos y parámetros de valoración que utilizamos y examinar cuál es nuestro papel dentro de este manejo. Bueno, para esto lo que he hecho es realizar una revisión bibliográfica de la literatura existente de 10 años hacia atrás hasta ahora, orientada para identificar, analizar y sintetizar cuál es la evidencia científica disponible sobre el manejo de la crisis en el servicio de urgencias para nosotros los enfermeros. Ahí os he comentado un poquito cuál ha sido la estrategia de búsqueda, pero bueno, no me quiero enrollar mucho tampoco en esto. Comenzamos. Lo primero, creo que es una cosa que todos sabemos, pero tenemos que tener claro qué es el sistema respiratorio. Pues vamos a llamar sistema respiratorio a ese conjunto de órganos y estructuras que están encargadas de facilitar el intercambio de gases entre el organismo humano y el medio ambiente. La función principal, captar el oxígeno de la atmósfera y eliminar el dióxido de carbono, que es el producto de desecho de nuestras células. Dentro de las estructuras fundamentales del sistema respiratorio he resaltado unas cuantas. Primero los pulmones, que son los dos órganos esponjosos que tenemos a ambos lados en nuestro tórax, donde se va a producir este intercambio de gases. ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo entra el aire dentro? Pues a través de la vía aérea superior e inferior, que es la encargada de conducir, calentar, humedecer y filtrar el aire. Para este trabajo nos vamos a centrar en la vía inferior sobre todo. La laringe, que comunica con la tráquea, que se divide luego en dos bronquios, que a su vez se dividen en bronquiolos hasta terminar en los alvéolos, que son esos pequeños sacos en forma de racimo rodeados de numerosos capilares, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Así como músculos importantes para nuestra respiración tenemos el diafragma, que es el principal, está situado justo debajo de nuestros pulmones y cuya contracción y relajación permite tanto la entrada como la salida del aire. Y luego también tenemos, entre otros, músculos intercostales que están situados entre las costillas y estos lo que hacen es ayudar a expandir y contraer el tórax. Entonces, ¿qué va a ser la respiración? Va a ser el proceso biológico esencial e involuntario que está controlado por nuestro sistema nervioso central, por el cual los seres vivos intercambiamos gases con el medio ambiente. Cogemos el oxígeno de la atmósfera y eliminamos el dióxido de carbono. ¿Cómo se hace eso? A través de dos pasos. Tenemos la expiración, que es la inhalación. El diafragma se contrae, baja hacia abajo, los músculos intercostales se expanden, esto permite también que el pulmón se expanda y por tanto entra el aire. Y la aspiración, que es el proceso totalmente contrario. O sea, lo que va a hacer el diafragma es subir hacia arriba y empujar a los pulmones, los músculos accesorios que tenemos en el tórax se van a contraer y así se produce la salida del aire. En cuanto a la patología respiratoria ya como tal, tenemos que diferenciar entre dos tipos de patrones. Los dos pueden cursar con disnea, que es la sensación que tenemos de falta de aire,
pero las causas y los enfoques terapéuticos son diferentes en los dos. En este trabajo me centro en lo que serían las enfermedades obstructivas, ya que el asma está dentro de estas. Se caracterizan por la dificultad para exhalar, o sea, para eliminar el aire completamente de los pulmones. Esto se puede producir tanto por un estrechamiento o por un bloqueo de la vía aérea. Y luego tenemos las restrictivas, que no me voy a centrar tanto, solo voy a enumerarlas, que serían que los pulmones no pueden expandirse adecuadamente. Puede ser por una fibrosis quística, una sarcoidosis, etc. Vale, el asma es una de las enfermedades respiratorias crónicas más comunes de la población y a escala global la complejidad de esta enfermedad hace que sea un tema de interés debido a la carencia exacta de un agente causal. Aquí he dejado unos datos epidemiológicos, pero bueno, como tenéis el trabajo colgado, luego le echáis un vistazo. Entonces, la definición de asma. ¿Qué es el asma? El asma es la enfermedad heterogénea crónica de la vía respiratoria inferior. Está caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con episodios recurrentes de hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, tanto sea por la acción medicamentosa o que revierte espontáneamente. El asma es un síndrome clínico que se caracteriza por cuatro síntomas. Por un lado está la disnea, las sibilancias, la tos y la sensación de opresión torácica. Nuestros pacientes asmáticos, cuando tienen una crisis asmática moderada grave, ya refieren también que hay dolor torácico. Esta inflamación puede conducir a una remodelación en estadios avanzados irreversible de la vía aérea, que condiciona la función pulmonar. La crisis de asma, también llamada exacerbación, agudización o ataque de asma, lo voy a nombrar de cualquiera de las maneras a lo largo del trabajo, es un episodio agudo o subagudo en donde se produce un cambio o un deterioro de la situación clínica habitual de nuestro paciente, que es lo suficientemente importante como para requerir de una modificación del tratamiento basal o de intervención inmediata. Vale, aquí en esta imagen de la derecha podemos ver la diferencia entre un bronquiolo normal y un bronquiolo de un paciente asmático. Vemos que el del paciente asmático tiene mucho menos calibre y menos luz. O sea, el aire pasa por ese huequito tan pequeño que queda. Ahora os voy a explicar por qué se produce esto. Las tres alteraciones principales que aparecen en la vía inferior, que son los bronquios y los bronquiolos, van a ser la inflamación o edema, que es que esa vía se hincha y se enrojece. Lo podemos ver en el lado derecho de la imagen. Ese bronquiolo, esa pared, está bastante inflamada con respecto a la del bronquiolo de un paciente que no es asmático. Luego también se produce una broncoconstricción. Los músculos que vemos en esa imagen se contraen y lo que hacen es comprimir aún más el bronquiolo. Y luego también la tercera característica del paciente asmático es que en estos pacientes producen una cantidad extra de moco. Todo esto hace que el calibre de la vía respiratoria quede reducido bastante. Así cabe resaltar el broncoespasmo, que es una de las causas más frecuentes de la broncoconstricción. Cuando el paciente está en contacto con el factor desencadenante, el músculo que rodea al bronquiolo, o sobre todo a los bronquiolos, pero bueno, también puede producirse en el bronquiolo, lo que hace es contraerse, hace ese espasmo y por tanto la vía aérea se cierra. Esto es lo que daría lugar a la aparición de esa disnea y a la presencia de las sibilancias respiratorias, sobre todo a nivel exhalatorio. Lo que he dicho antes, en pacientes con un asma grave se puede llegar a producir una remodelación de la vía aérea. Esto puede aparecer porque hay pérdida de células epiteliales, hiperplasia de células falciformes, hiperplasia e hipertrofia de músculo liso, engrosamiento de la membrana basal. La remodelación comienza en estadios precoces, pero cuanto más tiempo está el paciente sin un tratamiento, pues puede conllevar a peores consecuencias. Por eso esta inflamación crónica en el paciente con asma es un contribuyente importante de la obstrucción y de la irreversibilidad de esta obstrucción. ¿Qué puede desencadenar una crisis asmática? Pues existen muchísimos factores. Pueden ser alérgenos que tenemos en el medio ambiente, como los ácaros, el polen, el estar en contacto con la caspa del pelo de los animales, infecciones respiratorias tanto víricas como bacterianas, pueden desencadenar también crisis asmáticas, irritantes ambientales, contaminantes que tenemos en el medio ambiente, el polvo, el tabaco, cambios climáticos, cuando hay un exceso de humedad,
cuando hay un cambio de temperatura brusco también se puede desencadenar una crisis asmática, la realización de ejercicio físico, tanto intenso como moderado, que el paciente genere emociones como el estrés, la ansiedad, el miedo, también pueden ser desencadenantes de una crisis, la exposición a ciertos medicamentos como ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos y luego también ciertos alimentos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad? Por un lado tenemos el componente subjetivo, que es eso que nos refieren los pacientes asmáticos, esa disnea, esa tos. Realmente estos son dos síntomas que son muy específicos, pueden estar también presentes en otro tipo de patologías respiratorias. Muchas veces los pacientes acuden a nosotros diciendo que tienen dificultad para realizar actividades cotidianas o incluso ejercicio. Luego, lo que tenemos que saber es que la disnea en el asma es intermitente, tiene un carácter sibilante, por esa reducción del calibre de la vía aérea, que cursa también con sensación de opresión torácica y sobre todo suele darse o por la noche o a primera hora de la mañana. En esta diapositiva están los 4 síntomas principales de paciente asmático. Luego, en cuanto al componente objetivo, que es lo que nosotros podemos medir a través de exámenes, pues tenemos que tener en cuenta que los exámenes físicos suelen ser un poco inespecíficos. Pueden pasar por exámenes físicos totalmente normales o luego aparecer también sibilancias tanto inspiratorias como expiratorias, signo que se comparte con también el resto de patologías de carácter obstructivo. Puede aparecer taquipnea, puede existir tiraje como signo de reclutamiento de músculos accesorios, etc. Antes de entrar en una de las pruebas para el diagnóstico fundamentales del asma, me gustaría que tuviéramos en cuenta y que entendiéramos una serie de conceptos en cuanto a las capacidades y los volúmenes pulmonares. Nosotros, cuando realizamos una respiración en reposo, una respiración basal, movilizamos una cantidad de aire que es X en función de nuestro peso, nuestra talla y nuestras características corporales. Suele estar en torno a unos 50 mililitros. A eso le vamos a llamar volumen corriente o volumen tidal, una única respiración. Pero luego, además, de manera adicional, podemos movilizar más cantidades de gas, tanto en la expiración como en la expiración. Estos son los volúmenes de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Sí que es cierto que dentro de nuestro pulmón siempre tiene que existir un volumen residual que llamamos, que es ese volumen que nunca movilizamos por mucho que lo intentemos. Esa característica es la que da la presión positiva a los pulmones para que no haya colapso, porque si no, como por diferencia de presiones, ¿no? En la atmósfera tenemos una presión, si nuestra presión pulmonar estuviera por debajo que la de la atmósfera, nuestros pulmones colapsarían. En cuanto ya a las capacidades vitales, me voy a centrar sobre todo en la primera, que es la capacidad vital. La capacidad vital es el máximo volumen de gas que podemos movilizar, es decir, es la suma del volumen tidal, del volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. De las capacidades vitales, la más utilizada va a ser la capacidad vital forzada. Esta es la que vamos a emplear en la espirometría, que voy a explicar luego. Se supone que el volumen de gas exhalado, o sea, la capacidad vital forzada, para que me entendáis, a ver si me entendéis con esto, es el volumen de gas exhalado con un esfuerzo expiratorio máximo tras una expiración máxima. O sea, todo lo que podríamos movilizar. La espirometría, sabemos que es una prueba indolora y no invasiva, que requiere de la colaboración de nuestro paciente. Va a evaluar dos aspectos principales. Por un lado, el volumen de aire, que es cuánto volumen de aire podemos inhalar, lo que se conoce como capacidad vital. Y por otro lado, la velocidad del flujo del aire, que determina la rapidez con la que el aire entra y sale de los pulmones. Los dos parámetros que utiliza la espirometría para la valoración de la patología respiratoria son la capacidad vital forzada, que mide la cantidad máxima de aire que una persona puede exhalar después de realizar una expiración profunda. Y luego el otro que vamos a medir va a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que lo que va a evaluar este volumen es cuánto aire se puede expulsar en el primer segundo de la expiración. La relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada es la que va a determinar si existen patologías respiratorias de carácter obstructivo o no. Una relación baja, por debajo de unos 70, nos va a decir que el paciente tiene un patrón obstructivo. El proceso va a durar más o menos unos 15 minutos y requiere de la colaboración activa del paciente. Se le colocan unas pinzas en la nariz
que no presionen mucho para que no le haga daño, y se coloca una boquilla bien rodeada por los labios. Vamos a hacer que el paciente solo realice respiraciones a través de la boca y a ser posible que no haya ninguna fuga de gas. La persona que va a realizar la espirometría, que normalmente es una enfermera, va a decirle al paciente que coja respiraciones como él hace habitualmente. Llega un punto que la enfermera lo que le va a pedir al paciente es que respire profundo llenando los pulmones al máximo, que es cuando aquí emplearíamos el volumen de reserva inspiratorio, y que luego sople con la mayor fuerza y rapidez posible durante varios segundos. Esta prueba la vamos a repetir unas 3 veces para garantizar que los datos sean precisos y consistentes. ¿Por qué el asma refleja la obstrucción de la vía respiratoria? Es reversible. Es la principal diferencia con el resto de patologías de patrón obstructivo, que la obstrucción puede ser reversible. ¿Por qué sabemos que es reversible? Ahora os lo voy a explicar. Bueno, lo primero que hacemos es la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Va a medir la capacidad pulmonar, o sea, mide qué porcentaje de tu capacidad pulmonar puedes expulsar en el primer segundo de la aspiración. En pacientes con patrón obstructivo va a ser menor del 70%, entre el 70 y el 80. A partir del 80 ya es totalmente normal y en pacientes asmáticos y EPOC suele estar por debajo del 70%. Sabemos que el asma la causa del asma es reversible porque tras administrar al paciente un broncodilatador en esta prueba, normalmente el salbutamol, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a aumentar más de un 12% y al menos 200 mililitros. Esto lo que demuestra es que la obstrucción es temporal y es tratable. Hay otro tipo de pruebas para el diagnóstico del asma, pero tampoco son tan evidentes como esta. Podemos objetivar la variabilidad por broncoprovocación, podemos hacer un recuento de eosinófilos a nivel analítico y podemos hacer mediciones también de pico flujo domiciliario y en el medio laboral. En cuanto a nosotros como enfermeros, lo que nos importa para este trabajo, que es el manejo de la crisis asmática dentro de un servicio de urgencias, tiene bastante importancia cómo evaluamos a nuestros pacientes. La evaluación inicial de este paciente va a pasar por 3 puntos. Confirmar que realmente nos encontramos ante una crisis asmática, evaluar de forma correcta la gravedad de la crisis que tiene nuestro paciente y detectar a aquellos pacientes con asma de riesgo vital independientemente del nivel de gravedad que tengan en la actualidad. Vale, cuando un paciente entra por la puerta de urgencias, la primera persona que entra en contacto con él va a ser la enfermera del triaje hospitalario. Esta enfermera es la encargada de hacer esas 3 cosas, detectar que estamos ante una crisis asmática y detectar la gravedad de esta crisis. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a ser a través de la monitorización de las constantes vitales del paciente, la realización de una entrevista bastante rápida, porque tenemos que tener en cuenta que los triajes no deberían durar más de 5 minutos, o sea que tenemos que hacer todo este proceso todo a la vez, y luego la observación clínica de nuestro paciente. Nosotras tenemos que ver lo que presenta nuestro paciente. En cuanto a la entrevista, preguntas que podríamos hacer serían cuándo han comenzado los síntomas, si han empeorado progresivamente o de manera súbita, si ese paciente presenta disneas, sibilancias, tos o siente opresión torácica, si los síntomas le han despertado por la noche los días previos, si ha tenido crisis similares previas. Tenemos que ver también que el paciente sea capaz de hablar en frases completas. Esto es muy importante porque cuando un paciente habla con monosílabos o no termina las frases es porque tiene un distrés respiratorio bastante importante. Y luego lo dicho, la toma de constantes vitales. Nos vamos a centrar en las básicas, tensión arterial, la frecuencia respiratoria para ver si ese paciente está taquipneico o no, las saturaciones de O2, que son importantísimas, temperatura y frecuencia cardíaca también. Sabemos que valores iniciales por debajo de 90% están asociados con un mayor riesgo de hospitalización y mayor estancia en urgencias, y que valores por debajo de 90% pueden ser un signo de parada inminente. O sea que tenemos que monitorizar continuamente a estos pacientes. Y luego, en cuanto a la exploración física, lo que nosotros podemos ver, pues nosotros vamos a valorar si existe cianosis labial, cianosis distal en las extremidades, que eso es un signo de hipoxemia. Vamos a ver también el estado del paciente,
si está irritable, si está somnoliento, si presenta taquipnea, si él tiende a estar en postura de sedestación porque siente que respira mejor, si tiene retracciones intensas, si las respiraciones son muy superficiales, todo eso lo podemos ver a través de nuestros ojos. Entonces, tenemos que hacer estos 3 pasos en la evaluación. Una vez que ya hemos recogido toda la información anterior, lo que hace la enfermera del triaje es clasificar el nivel de gravedad de estos pacientes. El nivel 1 sería el nivel resucitación. Es un paciente que entra por la puerta de urgencias ya parado. Hay un fallo cardiorrespiratorio. El nivel 2 sería una emergencia vital. Existe fallo respiratorio. Todavía el corazón no ha llegado a pararse, pero inminentemente puede hacerlo. Así que hay que tener especial cuidado. Luego el nivel 3, que es dificultad respiratoria. Y en el nivel 4 clasificaríamos al paciente estable, que sí que es verdad que tiene síntomas respiratorios, la tos, las sibilancias, pero que no refiere a disnea. Una vez que ya ese paciente es valorado por un médico, pues va a pedir una serie de pruebas complementarias. Se va a realizar una analítica básica, que en principio, si el asma si no se ha producido por un tema bacteriano o vírico, tampoco nos da mucha información. La realización de un electrocardiograma para descartar que sea por tema cardíaco. Se realizará también radiografía de tórax en pacientes asmáticos, a no ser que tengan un estrés respiratorio muy importante, tampoco podemos ver gran cosa dentro de una placa de tórax. Y luego la gasometría arterial, que sí que tiene mucha importancia, porque ya en la gasometría arterial podemos ver el nivel de oxígeno que tenemos en la sangre. Entonces, si aparece acidosis respiratoria e hipercapnia, va a confirmar que hay un fracaso en la bomba ventilatoria, siendo necesarias a veces intervenciones más agresivas o soporte ventilatorio incluso. Perdón que me estoy trabando mucho. Otra prueba complementaria que podemos realizar en los servicios de urgencias está un poco más destinada realmente a evaluar cómo va mejorando el paciente o si va empeorando. En pacientes con crisis asmáticas graves no solemos utilizarlo porque puede empeorar incluso la sintomatología. Pero bueno, podemos utilizar los valores de flujo expiratorio máximo o PEF, que se miden con este medidor que tenemos aquí a la derecha, se llama medidor de peak flow, y esto lo que va a medir es eso, el flujo expiratorio máximo de nuestro paciente. En función del porcentaje que nos dé, vamos a ver si la crisis asmática es una exacerbación leve, exacerbación moderada o una exacerbación grave. El valor que tenemos arriba, o sea, para hacer la ecuación vamos a valorar el valor que nos dé el medidor y luego existe una tabla que os he puesto en la diapositiva siguiente, que es esta de aquí, en la que según las tallas y los años del paciente que tengamos, tiene que tener un valor de referencia teórico. Entonces, el primero sería el del medidor y lo dividiríamos entre el que debería tener el paciente. Esto es lo que nos va a dar que sea una exacerbación leve si es igual o superior al 70%, una moderada entre 70 y el 50% y ya por debajo del 50% una exacerbación grave. Vale, el objetivo fundamental cuando tratamos con una exacerbación asmática es preservar la vida del paciente al revertir la obstrucción del flujo aéreo y la hipoxemia secundaria que se produce, la reversión rápida de la obstrucción de la vía respiratoria y el control de esta inflamación. Sabemos que la obstrucción severa al flujo aéreo genera una carga mecánica que supera la capacidad de reserva de nuestros músculos respiratorios, derivando en fatiga contráctil. Debemos evitar, ante todo, que haya una claudicación de la musculatura respiratoria del paciente, porque eso ya es signo de parada cardiorrespiratoria. Dentro de los signos de alarma que nosotros podemos ver, he enumerado unos cuantos, alteraciones del estado de conciencia, puede existir agitación cuando las crisis asmáticas son moderadas graves o somnolencia cuando ya son bastante graves, son muy graves. ¿Por qué se produce esta somnolencia? Por la retención de dióxido de carbono o hipercapnia. Luego pueden aparecer también respiraciones paradójicas, que son movimientos asincrónicos entre el tórax y el abdomen. Visualmente podríamos ver que el paciente parece que respira con la tripa, no moviliza nada el tórax. Luego también la aparición de un tórax silente, la ausencia de sibilancias a la auscultación es un signo de gravedad extrema. ¿Y por qué es un signo de gravedad extrema? Porque no hay suficiente flujo de aire ni siquiera para generar un sonido.
caída de frecuencia cardíaca es un signo preterminal. Y luego también lo que he dicho en la diapositiva anterior, que a nivel gasométrico, cuando existe una acidosis respiratoria acompañada de hipercapnia, estos pacientes seguramente requieran de intervenciones más agresivas como ventilación mecánica. En esta tabla podemos ver un poquito todos los parámetros que ha valorado la enfermera de manera anterior para determinar el nivel de gravedad de la crisis. Si es leve, en cuanto a los datos gasométricos, por ejemplo, para centrarme en algo, pues vemos que la presión arterial de oxígeno en una crisis leve va a ser totalmente normal. En una crisis moderada grave va a ser entre 60 y 80 y luego ya cuando hay una parada respiratoria inminente va a estar por debajo de 60. En cuanto a la presión arterial de dióxido de carbono, pues niveles por debajo de 40 es un buen pronóstico porque esa crisis es leve. Por encima de 40 ya pasa a ser moderada grave o incluso puede llegar a parada respiratoria si se acompaña también de acidosis respiratoria. Luego los valores de volumen expiratorio forzado en el primer segundo o de PEF superiores a 70, crisis leve, moderada grave entre 50 y 70 y a parada respiratoria pues no podemos determinarlos. En cuanto al tratamiento que administramos a nuestros pacientes asmáticos, todo paciente con hipoxemia, es decir, cifras de saturación por debajo del 90%, que es uno de los criterios de gravedad que pueden ser de parada inminente para el paciente asmático, debemos administrar oxigenoterapia suplementaria a estos pacientes. El objetivo es mantener saturaciones siempre por encima de 92, si podemos conseguir saturaciones por encima de 95 aún mejor, pero siempre por encima de 92 y tenemos que tener especialmente cuidado cuando existen cuadros mixtos, EPOC y asma. Sabemos que los pacientes EPOC son pacientes retenedores de dióxido de carbono. Si administramos un flujo masivo de oxígeno, lo que podemos hacer es que aún retengan más oxígeno, más dióxido de carbono, y lo único que hacemos es empeorar la clínica de estos pacientes. ¿Cómo vamos a administrar oxígeno en urgencias? Normalmente lo vamos a hacer a través de las cánulas nasales, que es la imagen de la derecha, las gafitas nasales, pero en caso de ser necesario, si queremos una FiO2 superior al 21%, podemos emplear tanto la mascarilla Venturi para volúmenes bajitos de oxígeno o luego también oxigenoterapia de alto flujo. En cuanto al tratamiento farmacológico, sí que es cierto que el tratamiento lo decide un médico, pero bueno, nosotros como enfermeros tenemos que saber qué estamos administrando y nosotros somos los encargados de administrar las medicaciones. Los fármacos de primera línea en exacerbaciones son los siguientes que voy a enumerar ahora. Tenemos los beta-2 adrenérgicos de corta acción o SABA, fármacos de primera línea, lo que he dicho, en exacerbación asmática. Estos fármacos lo que producen broncodilatación, mejorando la función pulmonar y los síntomas del paciente asmático. Van a actuar sobre ese músculo que hacía el espasmo y comprimía nuestro vaso. Lo que van a hacer es abrirlo y relajarlo. Los fármacos principales son el salbutamol y la terbutalina. La vía de administración puede hacerse de manera endovenosa o inhalatoria. Inhalatoria lo vamos a hacer a través de la nebulización, que todos conocemos, con dispositivo presurizado y cámara espaciadora, si fuera necesario también. Nosotros desde urgencia solemos utilizar la nebulización, con la típica mascarilla, con su cazoleta conectada al oxígeno. Sí que es verdad que en los últimos años hay un dispositivo nuevo que funciona, o sea, nebuliza sin necesidad de oxígeno, porque cuenta con una malla vibratoria que lo que hace es generar micropartículas que hacen que se nebulice la medicación. No lo he puesto aquí tampoco porque no quería extender mucho más, pero bueno, que sepáis que también es una posibilidad. Las dosis recomendadas, pues podemos repetir nebulizaciones cada 15-20 minutos y la dosis que solemos aplicar es entre 2,5 a 5 microgramos de medicación. Luego, otro de los fármacos que utilizamos para la crisis asmática serían los anticolinérgicos de acción corta o SAMA. Estos fármacos también se utilizan en la exacerbación asmática. El fármaco principal, el bromuro de ipratropio o atroben. Está indicado en crisis moderadas y graves y se asocia junto con los anteriores, que son los SABA
O sea, administraríamos a la vez Ventolin y Atroven, mejorando aún más la función pulmonar y reduciendo el número de hospitalizaciones. La administración puede ser también pues, cartucho presurizado en su cámara espaciadora o con nebulización. Luego ya tenemos a los glucocorticoides, que estos, a diferencia de los dos anteriores, van a actuar sobre la inflamación que se produce dentro de la pared de la vía aérea. Son fármacos de primera línea en exacerbaciones moderadas graves, aceleran la resolución y previenen las recaídas de estos pacientes. También se utilizan para tratamiento domiciliario. Hay fármacos sistémicos como la prednisona, metilprednisolona o hidrocortisona, y también podemos emplearlos de manera inhalada con la fluticasona o la budesonida. Sí que es verdad que también se pueden administrar de manera oral, pero nosotros en un servicio de urgencias lo que queremos es que el fármaco haga efecto lo más rápido posible. Entonces, pues esta vía la dejaríamos para la alta domiciliaria. Luego tenemos ya también otro fármaco que ya se emplea para crisis todavía más graves, que es el sulfato de magnesio. Está indicado cuando la obstrucción es muy grave, o sea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sería inferior al 25 o 30%, o cuando existe una hipoxemia resistente. La administración normalmente suele ser endovenosa porque tiene menos complicaciones y se administran 2 gramos en dosis única de manera intravenosa. Sí que es verdad que este fármaco lo que puede producir es hipotensión, así que tenemos que tener al paciente monitorizado, como llevo diciendo todo el trabajo, y también administrar más volumen de líquidos. Luego existen otro tipo de tratamientos que no están tan indicados para la crisis asmática, para la exacerbación, los anticolinérgicos de larga acción o LAMA, que sí que están en auge, pero sí que es verdad que suelen ser para tratamiento domiciliario. La adrenalina, que no deberíamos usarla tampoco de manera rutinaria. La ketamina endovenosa podría emplearse cuando estos pacientes están ansiosos. El Heliox, que es una mezcla de oxígeno y helio, a la hora de nebulizar ciertas medicaciones podemos administrarlo así también. Antibióticos, que no están recomendados de manera habitual porque lo único que podemos generar son resistencias. Y luego los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Vale, ¿qué pasa si yo a un paciente asmático, después de administrar toda esta medicación previa, no ha mejorado? Una vez que la musculatura respiratoria es incapaz de mantener la demanda ventilatoria, se va a producir un agotamiento progresivo de esa función respiratoria. Este va a ser el momento de instalar un soporte ventilatorio. El objetivo va a ser dar descanso a la musculatura respiratoria de nuestro paciente hasta que se comience a tratar la causa de la exacerbación real y se revierta la obstrucción bronquial. Así como sabemos que la ventilación mecánica no invasiva se emplea en el paciente EPOC que tiene una reagudización, realmente no existen suficientes estudios de que tenga beneficios para el paciente en crisis asmática grave. Sí que es verdad que su uso puede mejorar la disnea, reducir los valores de la presión de dióxido de carbono y mejorar de cierta manera la función pulmonar, pero para eso tenemos que tener al paciente totalmente monitorizado y muy controlado. Realmente la terapia ventilatoria que estaría indicada para la crisis asmática grave es la ventilación mecánica ya invasiva. ¿Cómo hacemos la intubación mecánica? O sea, ¿cómo intubamos al paciente? Bueno, pues sabemos, la intubación endotraqueal en la crisis asmática constituye una medida de último recurso. Está indicada únicamente en situaciones de riesgo vital o cuando fracasan todos los anteriores medicamentos. A pesar de la gravedad del cuadro, cuando un paciente asmático con una crisis asmática grave viene a urgencias, no se considera una intervención de primera línea, ya que la mayor parte de los pacientes responden al tratamiento farmacológico previo. Su indicación se va a establecer ante la presencia de signos de deterioro clínico significativo, parada cardiorrespiratoria o parada cardiorrespiratoria inminente, alteraciones del nivel de conciencia, fatiga muscular extrema, hipercapnia progresiva con acidosis o hipoxemia refractaria. Aquí os he querido poner un poquito realmente el papel que tenemos los enfermeros dentro de la intubación endotraqueal
es la ayuda al médico a la hora de intubar y luego también la preparación del material. Entonces, creo que es importante resaltar cuáles son los materiales que tenemos que tener a nuestra disposición cuando podemos prever que uno de los pacientes asmáticos puede complicarse. Serían el Guedel, la mascarilla Ambú, laringoscopio con diferentes palas, un sistema alternativo de intubación por si la intubación fuera difícil, aspirador y sondas de aspiración, el tubo endotraqueal adecuado para cada tamaño del paciente, detector de dióxido de carbono también para ver que ese paciente está exhalando toda esa retención de anhídrido carbónico y luego el sistema de fijación del tubo. En cuanto a la secuencia de intubación rápida que realizamos dentro de los servicios de urgencias, sabemos que los pacientes que acuden a urgencias normalmente no han cumplido un ayuno. Entonces, tenemos un riesgo alto de broncoaspiración. ¿Cómo se hace la secuencia de intubación rápida? Consiste en 3 fases, que es, por un lado, premedicar al paciente, luego se da a ese paciente y, por último, relajar al paciente. Para la premedicación vamos a utilizar fármacos que nos ayuden con la analgesia, ya que esto es una técnica invasiva y es dolorosa. ¿Cuál es el fármaco que solemos emplear? Pues el fentanilo. Y luego también antieméticos para evitar ese reflujo del contenido gástrico. Luego vamos a realizar el segundo paso, que va a ser la sedación del paciente, con medicamentos como el midazolam, el etomidato, el propofol, y aquí sí que se usa la ketamina porque suele ser el inductor anestésico de elección en asmáticos. Y luego, por último, el relajante muscular. Podemos utilizar succinilcolina, que es el anectine, ya que tiene un efecto muy rápido, pero sí que es verdad que el efecto dura muy poco tiempo. Entonces, si utilizamos el anectine, tenemos que añadirle luego también otro relajante muscular como el rocuronio o el cisatracurio. En cuanto a las conclusiones del trabajo, ya acabo. Bueno, pues el manejo de la crisis asmática dentro de un servicio de urgencias sabemos que requiere intervenciones rápidas, basadas en evidencia y aplicadas por personal de enfermería entrenado. Los cuidados de enfermería incluyen tanto la valoración integral del paciente que entra por la puerta de urgencias, la detección precoz de la crisis grave, la administración de tratamientos farmacológicos y monitorización continua de las constantes vitales. Todos estos elementos van a contribuir significativamente a la mejora de los resultados clínicos y a la calidad de la atención brindada. La implementación de prácticas basadas en guías de atención y la actualización constante del personal de enfermería son determinantes para la eficiencia del manejo de la crisis asmática dentro de un servicio de urgencias. Aquí he dejado las referencias bibliográficas y nada, pues daros las gracias por la atención y eso es, espero que os haya gustado el trabajo. No sé si he explicado las cosas bien o he dejado algo a medias por ir corriendo. Bueno, Sara, no has dejado nada a medias. Muchas gracias por tu exposición. La verdad que lo has enfocado bastante bien. El papel de la enfermería de triaje es clave en la detención de estas crisis asmáticas, la actuación en urgencias, pero se me ocurre una idea, no sé si lo hacéis o si podríais implementarlo y ampliar estudios para otros trabajos. Cuando habéis solucionado la crisis asmática, al alta de la urgencia, si el paciente se puede ir de alta porque no requiera ingreso en UCI o en planta, ¿hacéis alguna intervención educativa de uso de inhaladores para evitar reingresos frecuentes en estos pacientes? Sí, eso se hace siempre, sí. Normalmente los pacientes, sí que es verdad que los pacientes que vienen con una crisis asmática ya son conocedores de su enfermedad. Pocas veces podemos explicarles mucho más de lo que ya saben, porque ya normalmente están valorados por neumología y ya están tratados. Pero sí que es verdad que si hiciera falta añadir algún tipo de medicación a su tratamiento habitual, se explicaría cómo se debe hacer. Ya no sé lo que he dicho, perdón. Pero sí, también hacemos, dentro del servicio de urgencias también se hace bastante educación sanitaria al paciente. Sara, felicidades por el trabajo. Ha sido, la verdad es que bastante extenso, ¿eh? Nos has hablado, vamos, también te has puesto en lo peor, hasta en la intubación del paciente. Sí, es que estoy muy positiva, como habéis podido ver.
Tengo una pregunta. Has hecho una pequeña pincelada solo de los nebulizadores de malla, del Aerogen y eso. ¿Has encontrado en las guías de práctica clínica o en la revisión que has hecho para realizar este trabajo si hay evidencia que ante crisis asmáticas moderadas, graves, sería mejor utilizar este tipo de dispositivos de malla que los nebulizadores convencionales? Pues realmente a día de hoy tampoco he encontrado muchas referencias aparte del tema. Sí que es verdad que se habla mucho que este tipo de dispositivos, al final, la ventaja que tienen es que el paciente, respira, a la hora de respirar, mete mucha más medicación. Con la nebulización convencional se pierde mucha medicación en el ambiente. Eso sí que es un punto importante que tienen este tipo de dispositivos. Pero en cuanto si es mejor hacerlo de manera nebulizada, convencional o con el dispositivo Aerogen, todavía no he encontrado suficiente información. Me imagino que al final inhalando la mayor cantidad de fármaco y que no haya tanta pérdida, pues al final se notará una mejoría en el paciente. Y no, con los dispositivos de malla tampoco varía según el patrón respiratorio del paciente. Ese patrón respiratorio del paciente con crisis asmática sabemos que es muy deficitario. Entonces, no sé si tenéis disponibilidad de este tipo en las urgencias. Sí, nosotros en urgencias tenemos, sí. Hay veces que los empleamos, es más. Y sobre todo los empleamos también para pacientes EPOC, porque es que además no necesitan de aporte extra de oxígeno. Estos pacientes que son retenedores, pues al final de ponerles flujos altos de oxígeno, podemos hacer que empeoren incluso de lo que han venido. Muchas gracias. Nada, a ti. Muchas gracias. Te están escribiendo, felicitándote por la excelente ponencia. Así que luego revisa un poco el chat por si alguien te hace alguna pregunta. Ahora, de todas formas, lo que te están es felicitando todos. Así que, Sara, de nuevo, pues 1000 gracias por